Saludos, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia de México. Soy el maestro Héctor Jiménez Huerta. Espero que estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad, a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos, cuidamos a los demás. Como recordarán, el tema que estudiamos en la sesión anterior fue el milagro mexicano, proceso que significó el crecimiento económico y la modernización de la industria y el campo en nuestro país. El día de hoy, revisaremos los cambios en el campo mexicano durante el periodo postrevolucionario. El propósito de esta sesión es explicar el rezago tecnológico, los contrastes regionales y las causas de la crisis del campo. Antes de iniciar, les recomiendo tener a la mano su libro de texto, cuaderno, lápiz o bolígrafo para hacer sus notas. Si ya están listas y listos, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, haré la lectura de fragmentos de la obra Tragicomedia Mexicana 1. La vida de México de 1940 a 1970. De José Agustín Ramírez Gómez. Dice así: desde su llegada al poder en 1940, Ávila Camacho inició el desmantelamiento de la reforma agraria de Lázaro Cárdenas. El dogma revolucionario de la entrega de tierras aún era sagrado, y Ávila Camacho también hizo sus repartos, solo que estos fueron de tierras pésimas, cerriles o de plano inservibles. Por si fuera poco, los trámites de acreditación llegaban a demorarse hasta 35 años. Muchos campesinos de plano rechazaban los predios otorgados. Y eso era todo, pues el gobierno insistía en que ya no había tierras que repartir. En cambio, se fortaleció la oficina de la pequeña propiedad y con esto regresó, cada vez con más fuerza, el latifundismo. Bastaba con dividir una inmensa extensión en pequeños predios y ponerlos a nombre de familiares o prestanombres. Por si fuera poco, los neolatifundistas por lo general contaron con la franca complicidad de las autoridades estatales y municipales, que deliberadamente cometían errores en los planos de localización o en las afectaciones para permitir que los agricultores se ampararan o, al menos, crearan verdaderos laberintos de documentos. Los ejidatarios cada vez más corrían el riesgo de ser despojados y pronto cayeron los ejidos que se hallaban en torno a las ciudades principales, que al crecer devoraban todo a su derredor. El apoyo al agricultor privado era tal que resultó impresionante el número de certificados de inafectabilidad expedidos por el gobierno de Ávila Camacho. Se les dieron excelentes distritos de riego y en 1944 el 60% de los terrenos en regadío pertenecían ya a la pequeña propiedad. Naturalmente, numerosos ejidos producían, pero a estos se les forzó a cultivar para la exportación café, cereales, verduras y algodón, que en especial se destinaban a los mercados de los países en guerra. Y la política general del gobierno en materia agraria iba en contra del mercado nacional, que por supuesto sufría escasez, con el correspondiente acaparamiento y carestía. La política antiagraria de Manuel Ávila Camacho, además de privatizar el campo, generó descontento entre los campesinos. Por otra parte, la denegación de solicitudes de tierra más las numerosas resoluciones de inafectabilidad agrícola y ganadera que acapararon más de 3 millones de hectáreas de agricultura privada, desalentaron a tal punto a los campesinos que se inició un creciente bracerismo. Cada vez era más la gente que, desesperada por la miseria en el campo, o se desplazaba a alguna gran ciudad o de plano emigraba legal o ilegalmente a Estados Unidos. Si no, eran frecuentes las grandes caravanas del hambre, que desde regiones del interior se dirigían a pie, inútilmente, a la Ciudad de México, a pedir justicia al presidente. Hasta aquí nuestra lectura.
¿Por qué creen que no continuó la política agraria cardenista durante la presidencia de Ávila Camacho? Porque se dice en el texto que Ávila Camacho implementó una política antiagraria. ¿Cuáles consideran que fueron las consecuencias de ello? A continuación, los invito a analizar la siguiente imagen. ¿Qué observan? ¿Quiénes aparecen en ella? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué creen que fue plasmada esta escena por el pintor? Se trata de un mural pintado en 1924 por Diego Rivera, titulado El reparto de tierras, el cual muestra a hombres vestidos de traje y corbata que representan a funcionarios encargados del reparto de las tierras y están rodeados por campesinos vestidos de blanco, que ponen atención a lo que se les informa. Este hecho representa la preocupación de los gobiernos postrevolucionarios por el cumplir lo señalado en el artículo 27 constitucional, como respuesta a una de las principales demandas de la Revolución Mexicana. Los antecedentes de la reforma agraria se encuentran en el Plan de Ayala de 1911 y en la Ley Agraria de 1915. Sus postulados, como ya se mencionó, fueron incluidos en la Constitución de 1917. A continuación, les muestro una serie de mapas sobre el proceso de reparto agrario en el territorio nacional, que se llevó a cabo de la siguiente manera. Inició en 1915, durante el mandato de Venustiano Carranza, con un reparto de 167.936 hectáreas. Los estados beneficiados sobresalen en color naranja y son Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Tlaxcala, Ciudad de México, Colima, Aguascalientes, Sonora y la península de Baja California. Entre 1920 y 1924, durante la presidencia de Álvaro Obregón, la cifra aumentó pasando a 1.133.813 hectáreas, incluyendo estados como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Oaxaca y Campeche. En el mapa están resaltados en color amarillo. Plutarco Elías Calles, entre 1924 y 1928, superó lo repartido por su antecesor y la cifra alcanzó 2.872.876 hectáreas, que se extendían por los estados destacados en beige: Jalisco, Michoacán, Hidalgo y Coahuila. En el periodo de 1928 a 1930, correspondiente a la presidencia de Emilio Portes Gil, las hectáreas repartidas fueron 1.707.750, las cuales se distribuyeron en Puebla, Estado de México, Guerrero y Veracruz, coloreados de verde claro. Pascual Ortiz Rubio, entre 1930 y 1932, repartió 944.538 hectáreas en los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Yucatán, que destacamos en otro tono de verde. Finalmente, este mapa nos muestra el periodo de 1932 a 1934, con el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, que hizo un importante reparto en el territorio de Chihuahua, con 790.694 hectáreas, y se destaca en verde oscuro. El reparto territorial ejecutado en la época cardenista fue el más importante del periodo. Los invito a conocer cómo se llevó a cabo este proceso en la siguiente serie de mapas. Entre 1934 y 1940, los estados en color rojo, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Chiapas, reciben el menor porcentaje repartido de tierras en este periodo, con un aproximado de 99.999 hectáreas. En color amarillo se destaca Baja California Norte, Colima, Aguascalientes e Hidalgo, donde se repartieron de 100.000 a 299.999 hectáreas. Se continuó el reparto en los estados de color beige: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México y Nayarit, en los cuales
fue de 300.000 a 599.999 hectáreas. El reparto de tierras fue superior en los estados coloreados en verde limón: Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro, con una cifra entre 600.000 y 999.999 hectáreas. A los estados destacados en otro tono de verde, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco y Michoacán, se les otorgaron hectáreas que rondaban entre 1.000.000 y 1.399.999. Finalmente, en verde oscuro están los estados más beneficiados del reparto agrario cardenista: San Luis Potosí y Campeche, con una entrega que osciló entre 1.400.000 y 1.800.000 hectáreas. Es así como durante el gobierno cardenista, el reparto de tierras en ejidos y pequeña propiedad fue intensivo, llegando a casi 19 millones de hectáreas, convirtiéndose en el periodo que más benefició a los campesinos. La información que les acabo de presentar nos muestra que el reparto agrario en los primeros gobiernos postrevolucionarios se hizo de forma lenta. A partir de los años 30, este proceso se aceleró, debido a que el gobierno mexicano buscó nuevos rumbos económicos que lo impulsaran a la modernidad que se vivía en el mundo. El presidente Cárdenas consideró que no solo bastaba el reparto de tierras, sino que era fundamental el apoyo crediticio por parte del Estado, por lo cual se dio impulso al financiamiento rural para apoyar económicamente a los campesinos, organizados en cooperativas, mediante el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Más tarde, este también otorgó préstamos a pequeños y grandes propietarios. El objetivo fue fomentar la producción agrícola para abastecer el mercado interno y externo. Para continuar con el tema, vayamos al siguiente video. El aumento de la población mexicana y el proceso de industrialización que experimentó México a partir de 1940 requería renovaciones en el sector agrícola. La producción alimentaria tenía que expandirse. Un poco antes, durante el gobierno del general Cárdenas, se amplió la producción agropecuaria debido a la expansión de las tierras cultivadas, así como a los apoyos económicos a los ejidos. En la década de 1940, el gobierno decidió apoyar activamente algunos sectores del campo. Se hicieron obras de irrigación y se realizaron investigaciones científicas con el objeto de aumentar la producción por unidad de superficie cultivada. Esto provocó que el sector agrícola creciera al mismo nivel que el industrial durante esa década. En ese tiempo no había deuda externa, México se bastaba con sus propios recursos en un ambiente mundial en donde el crecimiento era la pauta general. Desde los años 30, con Lázaro Cárdenas, hubo unos intentos muy importantes de modernización de la agricultura mexicana, también dándole énfasis a lo que fueron los ejidos incluso colectivos. Después, en los años 40, ya con la Segunda Guerra, tenemos que hay una política agrícola muy agresiva, en donde incluso el Banco de México tenía un departamento de investigaciones agrícolas e industriales, y ellos mismos promovían el traspaso de tecnología, el estudio de proyectos. Había, digamos, instituciones que se dedicaban a tratar de ver cuáles eran los mejores proyectos para que el sector privado después los desarrollara. Aquí tenemos una liga muy estrecha entre el sector público y el sector privado, en donde el gobierno, a través de diferentes instituciones, están intentando incorporar los cambios, las mejoras sobre el campo mexicano para tratar de elevar la productividad. Esto ocurre en estos años de los 40, la agricultura crece muy rápidamente, tanto como el sector industrial, y esto le permite al crecimiento mexicano estar como muy balanceado. Tenemos una agricultura fuerte, producción de alimentos adecuados y al mismo tiempo una industria que está creciendo con bastante rapidez. Quienes se van a estar beneficiando más directamente de todo esto son precisamente pues, los productores que son capaces de incorporar nuevas tecnologías, aprovechar el crédito que se está otorgando
y que tienen parcelas suficientemente grandes para poderlo llevar a cabo. Este crecimiento se da en las regiones del país en donde son más susceptibles de poderse aprovechar las ventajas de una agricultura de gran escala, es decir, donde tienes terrenos más o menos planos, donde tienes, o si no riego, por lo menos temporadas de lluvia suficientes y que en este sentido puedes mejorar significativamente la productividad en el campo. Por eso es que esas regiones en donde la tierra es más propicia para la agricultura adquieren una velocidad muy grande de crecimiento, mientras que va a haber otras regiones montañosas con menores facilidades de comunicación, más lejanas de centros urbanos, las que van a tener menos ventaja por esta política de crecimiento de la agricultura que se estaba observando en México durante los años 40. Se establecen precios de garantía, es decir, un mínimo de un precio que se le va a pagar a cualquier persona que produzca maíz, frijol, soya, lo que fuera, con la idea de poder asegurar al campesino, ahí sí, a cualquiera, a los ejidatarios, un ingreso mínimo. Esta política va a ser importante durante muchos años, pero después con el tiempo va a irse deteriorando, como se podría ver más adelante. Como se menciona en el video, la industrialización del país fomentó también la modernización del sector agrícola y el incremento de la producción alimentaria. Cabe señalar que la Segunda Guerra Mundial favoreció este proceso. Los países involucrados en este conflicto se vieron obligados a reconvertir su industria para atender la producción bélica. Por lo tanto, México enfrentó la necesidad de aumentar la productividad para abastecer el mercado interno y aprovechó para satisfacer la demanda internacional de bienes de consumo, es decir, alimentos y materias primas, entre otros. Con ello, se favoreció el crecimiento económico y dio inicio del llamado Milagro Mexicano. A partir de los años 40 y hasta finales de los 50, con los gobiernos de Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, las políticas económicas se enfocaron en apoyar la agricultura comercial y de exportación. Por ello, se otorgaron facilidades para la adquisición de parcelas, ranchos y haciendas, así como estímulos económicos para la mediana y gran propiedad. Todo ello fue aprovechado por los empresarios agrícolas y favoreció el acaparamiento de tierras, lo que reavivó el latifundismo. Lo anterior contrastó con la falta de apoyo a los ejidatarios y a la disminución en el reparto agrario. Muchos campesinos enfrentaron crecientes dificultades para acceder a créditos ejidales, y esto los obligó a abandonar sus tierras y convertirse en jornaleros o migrantes. Además, se llevaron a cabo proyectos de infraestructura para fomentar la expansión de la frontera agrícola en regiones que no estaban habitadas o eran cubiertas por selvas y bosques. Se talaron grandes extensiones de terrenos y se emprendieron obras de irrigación con el objetivo de ampliar la superficie para el cultivo, transformar estas tierras para hacerlas fértiles y así aumentar la productividad. Por ejemplo, en los estados del norte del país, como Sonora y Chihuahua, se introdujeron canales de riego para ganar espacio al desierto. Esto benefició principalmente a los medianos y grandes propietarios, quienes se dedicaban principalmente a la exportación. De manera simultánea, a nivel internacional, aparecieron nuevas técnicas para la producción, conocidas como la Revolución Verde, que consistió en mejorar la productividad del campo y aumentar la agricultura comercial. En México, se comenzaron a aplicar avances de la ciencia y la tecnología, como los pesticidas y fertilizantes para el control de plagas y la selección genética de frutos y semillas resistentes. Con ello, se pensaba obtener suficiente alimento para la creciente población mexicana y cumplir con las demandas del mercado externo. Poco a poco, se fue ampliando la brecha entre los espacios agrícolas modernos y los espacios tradicionales de cultivo ejidal. Así se agudizaron las diferencias regionales,
ya que se mantuvo un mayor desarrollo en el norte del país, mientras que en el centro y sur los cultivos de los ejidatarios siguieron dependiendo de las lluvias de temporal y, por tanto, eran menos productivos. Su cosecha era exclusivamente para el autoconsumo y el mercado local. Esta producción tuvo limitados beneficios y generó poco impacto en la economía nacional. Sus productos y precios fueron controlados y sus ganancias muy bajas en comparación con las de los empresarios agrícolas. Acompáñame a ver el siguiente video que menciona el declive del campo mexicano. A partir de la década de 1950, la productividad agrícola del mundo en desarrollo, particularmente en Asia y América Latina, aumentó considerablemente. Por ejemplo, la producción de cereales como maíz, trigo y arroz se acrecentó de forma espectacular. Este incremento en la producción fue posible gracias a la aplicación de la ciencia en la agricultura. Se realizaron investigaciones con el objeto de producir más alimentos. Se utilizaron nuevos plaguicidas y fertilizantes y se desarrolló la selección genética para producir variedades de cultivo de alto rendimiento. A este proceso se le conoce como Revolución Verde. México no fue ajeno a la Revolución Verde. La investigación agrícola en nuestro país permitió el aumento en la productividad de cereales como el trigo y el maíz, que después fueron difundidas por el mundo. Sin embargo, los efectos de la Revolución Verde se encuentran a debate en la actualidad, pues algunos consideran que ha provocado un grave deterioro del medio ambiente y pérdida de biodiversidad. Para principios de los años 60, la agricultura mexicana ya da muestras de debilidad. Por un lado, tenemos que solamente algunos productos están siendo, producidos bien. Algunas cosechas son muy buenas en algodón, en algunas otras cosas, pero ya la producción mexicana empieza a ser insuficiente para alimentar a la población. Esto muestra ya que el campo mexicano estaba siendo incapaz de generar los recursos que le estaba demandando el resto de la economía. Por un lado, también vemos que la agricultura está dejando de jugar el papel que había jugado en los años 40 y 50. Es decir, al no ser capaz de exportar ya productos, entonces ya no genera los dólares necesarios para importar bienes de capital, maquinaria, etc. Por otra parte, también se da una fuerte migración. Al no hacer productivo el campo mexicano, lo que encontramos entonces es que hay un desplazamiento de la gente hacia las ciudades, hacia los centros urbanos, y esto evidentemente deteriora todavía más el propio campo mexicano, deja solo aquella parte. Y por el otro lado también vemos que la política económica en México, que había favorecido precios bajos de los alimentos, por lo tanto dándole menos ingreso a quienes producen los alimentos y costando menos a quienes no producen alimentos, sino que son los obreros, digamos, o las personas en las ciudades que tienen que pagar poco por sus alimentos. Entonces hay un deterioro de lo que se llama los términos de intercambio, es decir, el campesino tiene que trabajar mucho más para poder lograr lo que alguien en la ciudad tiene que trabajar mucho menos, tiene que dar más por menos. Y este deterioro de la agricultura se va a notar, crece muy poquito, la gente tampoco quiere invertir mucho en el campo. ¿Por qué? Pues porque estos precios de garantía son demasiado bajos, no conviene producir en México en este sentido, y por lo tanto tenemos un campo cuya situación se está deteriorando cada vez más. Al final de los años 60 ya traemos por cierta debilidad en la economía mexicana. El campo es uno de los problemas, no es el único, pero es un problema importante que va a requerir enormes inversiones para poder retomar aquella etapa tan extraordinaria que se había tenido en los años 40 y 50, y ya para fines de los años 60 tenemos una agricultura muy debilitada, con pobreza en el campo y donde se ven las grandes diferencias entre campo y ciudad, y por lo tanto este proceso migratorio que ha sido una de las características de México en el siglo XX. En el video se menciona que la producción agrícola descendió a mediados de los años 60 y mostró evidencia de agotamiento. Las políticas agrícolas se volvieron insostenibles,
los problemas del campo se agudizaron y la desigualdad, la pobreza y el abandono de las tierras ejidales fueron en aumento. Cada vez más los préstamos y apoyos ejidales se condicionaban a intereses políticos y prácticas corruptas. La percepción de que el ejido no tenía futuro y que el campesino no podía vivir del autoconsumo se afianzó. A partir de los años 70 se buscó superar la crisis del campo, que se manifestaba en disminución de la producción, rezago tecnológico, falta de apoyo al desarrollo del campo, dependencia alimentaria, migración a las ciudades, desigualdad social y descontento en el ámbito rural. Se hicieron esfuerzos por echar a andar un nuevo proyecto agrario, con tendencia a la exportación y la búsqueda de nuevos mercados internacionales. Sin embargo, el gobierno fue incapaz de responder a las continuas demandas de reparto de tierras, pues argumentaba que ya no había más por repartir. Por otro lado, preocupaban los resultados deficientes que habían mostrado la pequeña propiedad rural. Con el gobierno de Luis Echeverría, se intentó reactivar la productividad dando impulso a la colectivización de los ejidos. De este modo, también se pretendía dar un nuevo vigor a las relaciones entre el gobierno y el campesinado. Como vimos a lo largo de la sesión, durante el periodo postrevolucionario, la demanda de reparto de tierras y apoyo a los campesinos fue una constante. Los esfuerzos por atender esta demanda se iniciaron con el gobierno de Venustiano Carranza, pero fue hasta el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas que se tomaron medidas para la expropiación de haciendas y la división de sus terrenos, así como la asignación de tierras que pertenecían al Estado mexicano, cobrando importancia las modalidades de ejido y pequeña propiedad. En las siguientes décadas, el reparto de ejidos disminuyó drásticamente, pero se favoreció a la mediana y gran propiedad agrícola. Con ello, se esperaba dar respuesta al crecimiento demográfico y al aumento en la demanda nacional e internacional de alimentos. A finales de los años 40 y principios de los 50, los avances en la industrialización incentivaron la producción del campo y las ganancias económicas de las empresas agrícolas. Sin embargo, esto no benefició a todos los campesinos. En la década de los años 70, la crisis del campo mexicano fue inevitable. Las nuevas tecnologías agrícolas trajeron progreso, pero al mismo tiempo provocaron el desgaste del campo. Por otro lado, la desigualdad en los apoyos y la corrupción tuvieron como consecuencia el declive de la propiedad ejidal y la pequeña propiedad. Como veremos más adelante, la situación del campo pasará a segundo plano ante la petrolización de la economía y las políticas adoptadas en los años 80. Es momento de proponerles un reto. Les invito a investigar sobre la cantidad de hectáreas repartidas entre 1940 y 1970 y realizar una gráfica por periodo presidencial. Pongan atención en qué periodo se repartieron más y menos hectáreas y, si es posible, comparen esta información con los datos que les dimos al inicio de esta sesión. Pueden consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano, para conocer más sobre el reparto agrario. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.